Dios te bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor porque estamos estudiando el libro de Filipenses y hoy vamos a avanzar en nuestro estudio en el capítulo número 2. En esta primera parte del versículo 1 al verso número 11, vamos a estar estudiando cada uno de estos versos que nos traen una gran enseñanza. Así que vamos a iniciar. Filipenses es una de esas cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma, escrita aproximadamente del año 60 al año 62 después de Cristo. La carta a los Filipenses es una carta del llamado del apóstol a poder que la iglesia pueda mantenerse firme a pesar de las adversidades y de las pruebas que ellos puedan estar pasando. A través de este capítulo número 2 vamos a estudiar cómo Pablo le enseña a la iglesia acerca de la unidad, la humildad y además nos va a presentar un pasaje cristológico, uno de los pasajes más profundos acerca de Jesucristo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Es en Filipenses capítulo 2 donde nosotros encontramos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a iniciar con esta primera parte y del verso número 1 hasta el verso 11 estaremos estudiando este capítulo número 2. Y en el verso 1 nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo inicia este capítulo número 2 retando a los hermanos en cuanto a que estén en esa unidad. Pablo no duda de que estas cosas existan. Está apelando a realidades espirituales que ya poseemos en Cristo Jesús. Por tanto, dice el apóstol, si hay consolación en Cristo. No está diciendo que no hay, sino que está diciendo, creo que allí están. Si hay algún consuelo de amor y si hay alguna comunión en el Espíritu y si está ese afecto entrañable y si hay misericordia. Pablo está hablando acerca del amor, está hablando acerca del consuelo, de la comunión en el Espíritu y sobre todo de la misericordia. Es que si hemos recibido al Señor en nuestro corazón y Cristo es el centro de nuestra vida, debemos de reflejarlo a otros. Pablo está apelando a la iglesia, está confrontando en este punto específico, diciendo, si hay esto, si ustedes están en Cristo. Es que hay un momento donde la iglesia pareciese que lo que se encuentra son puras adversidades, son problemas. Y muchas veces los conflictos entre los hermanos es parte del ir y venir en una congregación. Y esto no es excepción en la carta de Filipenses, porque también allí habían algunas situaciones que Pablo, ¿verdad?, está tratando en esta primera parte del capítulo número 2. Dice en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está diciendo, hermanos, estemos unidos. Si tenemos a Jesucristo, si hay amor, si hay afecto, si hay misericordia, debe de haber dentro de la iglesia esa unidad. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y que estemos unánimes. La unidad no es uniformidad, sino es tener el mismo propósito en Cristo. Todos, la iglesia, debemos de estar unidos. Y la unidad significa que todos vamos hacia la misma meta, que todos estamos bajo el mismo propósito, que lo que el Señor ha dispuesto en nuestros corazones, eso estamos unidos unos a otros. La iglesia madura busca una armonía espiritual, no busca competencia. Una iglesia que crece, una iglesia que avanza, no es una iglesia competitiva. Sus miembros no deben de ser competitivos. Sus miembros deben de estar en esa unidad perfecta porque eso es lo que está diciendo el Señor. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
antes bien con humildad. Pablo está hablando de una palabra que nosotros entendemos que no es buena, contienda. Es esa ambición egoísta. Nada hagáis por contienda. Parece que habían hermanos que hacían las cosas del Señor no con el corazón correcto, no con ese corazón entregado para darle la gloria al Señor, sino por vanagloria, entendiendo por vanagloria orgullo vacío. O sea, muchas veces los hermanos están haciendo la obra del Señor, pero no con el corazón correcto. Pablo exhorta en este capítulo número 2, hermanos, nada hagáis por contienda, para parecer que tú puedes, que tú eres capaz, que tú eres mejor. Eso no debe de permanecer dentro del corazón del verdadero cristiano, de aquella persona que ha sido salva y que ha sido rescatada por el Señor. Si somos llamados de parte del Señor, todo lo debemos de hacer, como dice este verso número 3, con humildad, reconociendo que la humildad es la dependencia total del Señor. Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él, para la gloria de Él, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Cristo quede en alto. No para vanagloria u orgullo nuestro, no para pensar que nosotros somos, que sea nuestro nombre que esté exaltado. El orgullo, hermanos, dentro de la iglesia viene a dividir. Pero cuando hay corazones humildes, la humildad une. Y ese es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Filipenses en este capítulo número 2. Está diciendo que es necesario que tengamos ese corazón humilde para que podamos vivir en esa perfecta unidad que el Señor está pidiendo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es que aquí está hablando que no debemos de tener ese pensamiento egoísta buscando nuestro propio beneficio, sino el beneficio, la ayuda, la bendición hacia los demás. Cuando nosotros nos preocupamos por otra persona, Dios se encarga también de nosotros. No es descuidarse, sino es incluir al prójimo en nuestras prioridades. No solo significa mi yo o lo que yo quiero o mis necesidades o quiero que me presten atención solo a lo que yo estoy pasando. Parte de una iglesia que avanza, que es madura y que crece, no solo se preocupa por sus necesidades, sino que está buscando ayudar a otros que necesitan fortaleza, que necesitan fuerza. Por eso el apóstol dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Qué lindo es saber que cuando el Señor hace una obra preciosa en nuestras vidas, ese egoísmo, ese ego y ese yo empieza a disminuir y empezamos también a sentir el dolor, la angustia, el problema. Y a veces allí es donde la palabra dice que debemos de llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Esa iglesia que entiende el dolor de la familia que está pasando. Una iglesia que entiende la necesidad de otro, pero que no lo ve de manera indiferente, sino que hay esa unidad tan perfecta dentro de la iglesia que el apóstol empezó diciendo en el verso 1, sintamos lo mismo, sintamos el mismo gozo. Si estamos en prueba, sintamos la misma prueba. Si estamos en angustia, sintamos la angustia. Pero está llamando en este verso número 4 a que nosotros también incluyamos dentro de nuestras prioridades el poder ayudar a las necesidades de otros hermanos. No significa solamente preocuparme por mí, sino también por los demás. ¿Cómo puedo yo servir en lugar de ser servido? Es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo usar los talentos o los dones que el Señor me ha dado para poder servir a otro? Esa es una gran pregunta que todos debemos de hacernos. Pero en el verso 5, el escritor nos va a llevar
nos va a guiar acerca de otro tema que sí tiene relación de estos primeros 4 versículos, pero nos va a enseñar el apóstol este hermoso himno cristológico centrado en la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo quién es Él. Y este es un pasaje que nos va a traer claridad en cuanto a lo que es nuestro Señor. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es que la humildad no es teoría. La humildad es imitar la mente de Cristo. Haya pues, dice el apóstol, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está retando a los hermanos de Filipo, ya que ellos está exhortándolos, hermanos, no estén solamente pensando en sus propias cosas, sino que también haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Este pasaje nos está refiriendo que los que somos hijos de Dios tenemos que sentir como Dios siente. Que los que somos hijos del reino de Dios, que tenemos ciudadanía celestial, debemos de operar bajo las leyes y bajo la actitud y bajo el corazón del reino de Dios. Por eso el apóstol dice, haya también en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, reconociendo que nosotros también debemos sentir ese amor, ese gozo, esa entrega, como Cristo lo hizo también por nosotros. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando que Él era Dios. Su naturaleza 100% divina. Cristo es plenamente Dios. No es solamente un ser creado, o algunos creen que es un ángel, que fue un profeta. No, Cristo es Dios. Y este verso 6 nos está reclamando, nos está hablando y nos está rompiendo nuestra mente, enseñándonos el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a sus privilegios divinos. Siendo Dios, no abrazó esos privilegios que Él tenía, sino que dice la palabra del Señor, no estimó ser igual a Dios y no se aferró a sus privilegios. O sea, Él es Dios y aún estando allí desde el principio, teniendo el control de la creación, siendo grande y poderoso, no abrazó lo que Él era. Porque el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, no dejó de ser Dios, pero a eso le añadió humanidad. Y de tal manera se humilló voluntariamente. Es que el Rey se hizo siervo. Qué ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Rey, siendo Dios, estando en el lugar más alto, que no hay otro como Él, no se aferró a eso para entregarse en un corazón de siervo, en un corazón para venir a servir. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz era la muerte más humillante del Imperio Romano, pero Cristo se humilló, se hizo obediente y además murió por nosotros. Está en la posición más alta en el cielo, pero no consideró su posición y se humilló a tal punto al vestirse de esta humanidad, al vestirse de este cuerpo humano. Eso en sí ya es una humillación. El haber venido a nacer como todos nosotros hemos nacido a través de una virgen y pasar por el canal vaginal donde le tocó pasar, ya eso es una humillación grande. Pero además, estando en la condición de hombre, dice el verso 8, no estimó
sino que fue obediente hasta la muerte. Y el texto está declarándonos hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. La peor de todas las muertes, la muerte más humillante de ese momento, porque las personas, los ladrones, los homicidas tenían que ir a morir de esa manera. Y él voluntariamente fue obediente y fue hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que el texto dice hasta muerte de cruz. Pero él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. La grandeza espiritual de nuestro Señor se manifiesta a través de su obediencia. Y es que también la verdadera grandeza espiritual de nosotros se va a notar a través de la obediencia que nosotros tenemos a la palabra del Señor. Por eso el apóstol está diciendo que es él el que tomó la iniciativa. En el verso 5 dice, el que no estimó. Haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que está diciendo el apóstol es, esta es la plataforma de cómo el Señor actuó y cómo es posible que nosotros, siendo la iglesia, los lavados con la sangre de Cristo, no tengamos ese mismo sentir que tuvo el Señor. El que nos toca humillarnos, el que nos toca obedecer, que nos toca estar en esa comunión. El Señor lo demostró con sus acciones. Pero dice la palabra del Señor que además por esa obediencia fue exaltado. Verso 9. Después de esa humillación vino lo que es la exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está en la posición más alta, pero él fue obediente y llegó a la posición más baja. Pero ahora Dios, al ver un corazón obediente, le ha exaltado y le ha puesto en las alturas, a tal punto que el texto está diciendo que es Dios el que lo ha honrado. Su Padre le ha honrado a causa de la obediencia y a causa de la humildad que el Señor tiene, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Esto está hablando acerca, hermanos, que no hay lugar donde su nombre no tenga autoridad. La exaltación de nuestro Señor Jesucristo es que el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo tiene poder. Tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra y tiene poder debajo de la tierra. No hay otro nombre que no sea más grande que el nombre de nuestro Señor, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en su corazón lo que hubo fue humildad y el Señor le ha exaltado. Tiene una autoridad universal en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nadie más tiene ese poder que nuestro Señor Jesucristo. Nadie más tiene esa autoridad. Nosotros a veces leemos la Biblia y leemos a Moisés y leemos a Abraham, leemos a David, leemos a Salomón y son grandes hombres que están escritos en la palabra del Señor y que nos enseñan a vivir principios bíblicos, pero no hay otro nombre que no sea más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él no es un profeta más, Él no es un ángel, Él no es cualquiera, Él no es otro personaje más de la Biblia. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre ha sido exaltado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Así que en el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está hablando que tiene un atributo o un nombre en griego, Kyrios, Señor, que significa ese título hermoso divino, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día toda la humanidad va a reconocer su señorío y su autoridad. Así que en estos 11 versículos hemos estudiado la primera parte, el llamado del apóstol a la iglesia hacia la unidad cristiana. Amor, consolación, humildad y servicio. Pero luego la humillación de Cristo, que él ya existía,
como Dios. No es que Jesús empezó a existir hasta que vino aquí a la tierra hace 2000 años. Desde el principio de la creación. Y antes de la creación, Él ya existía. Porque Jesucristo es 100% Dios. Así que, además de ser Dios, no se aferró a ser igual a Dios y se hizo siervo y murió en la cruz por amor de salvarnos a ti y a mí, salvar a la humanidad. Y además, Dios le ha exaltado y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás pasando por un problema? Proclama el nombre de Cristo sobre tu vida. Proclama el nombre de Jesús. No hay más autoridad que el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cristo debe ser el Señor de tu corazón. Tú puedes estar en una iglesia cristiana, pero aún Cristo no puede ser el Señor de tu corazón. Quiero decirte que estás perdiendo el tiempo. Tú necesitas abrir tu corazón al Señor. Tú necesitas entregarle tu vida a Él, porque nadie más puede salvarnos. Nadie más tiene el poder y la autoridad que Jesucristo tiene. Su nombre sobre todo nombre. Así que yo te llamo en esta hora que vengas al Señor, que abras tu corazón, que reconozcas que en Jesucristo es el único camino que nosotros vamos a encontrar salvación y vida eterna, y que en su nombre hay autoridad. Sobre tus hijos, proclama el nombre de Cristo. Sobre tu matrimonio, proclama el nombre de Cristo. Sobre tu casa, sobre tus problemas, proclama el nombre de Cristo. Sobre toda enfermedad, proclama el nombre de Cristo, porque es un nombre sobre todo nombre. ¿Cómo se llama tu problema? Eso es un nombre, pero no importa cómo se llame tu problema, hay un nombre que se sobrepone y es el nombre de Cristo.